esta semana número 7 analizaremos un texto llamado La sociedad y la decepción, por Gay Lipovetsky. En el texto, el autor dijo esta frase: pero como no podrá haber fin de la historia. Para Lipovetsky es lícito trabajar para que la fiebre consumista, los excesos que son propios, no son más que una disposición pasajera de la humanidad. Y bueno, que dicho esto, podemos decir que la decepción varía larvándose desde hace decenios. Es decir, se ha ido desarrollando ocultamente. Ahora ha evolucionado esta sociedad de la decepción en la insatisfacción existencial. La ha arraigado en la sociedad del consumo con tanto consumir. De esta forma, terminaremos consumiendo también los bienes materiales y espirituales que muchas otras generaciones de seres se esforzaron por conseguir y preservar. Muchas veces es duro decir la verdad, y más escucharla sabiendo que está cierta, pero se tiene que decir lo siguiente: somos seres insatisfechos que arrasamos con todo a nuestro paso, sin pensar en todo lo que costó llegar a tenerlo en este momento, y mucho menos sin ni siquiera pensar en nuestras generaciones futuras. Y como lo menciona Lipovetsky, la estructura de los individuos volviéndolos frágiles a nivel psicológico, ya que pues nos volvemos más manipulables, dado que nos sentimos codependientes de cosas materiales, que en sí jamás vamos a ocupar. La felicidad de las personas no progresa en proporción de las riquezas. Es decir, yo podría tener mucho dinero, pero no necesariamente puedo ser feliz, por el hecho de tenerlo todo, pues siempre vamos a querer más. Esto por la insatisfacción que no nos deja estar bien, pues es más posible o verdadero que una persona pobre que se conforma sea más feliz. Durante la lectura del texto se encuentran confesiones que facilitan la comprensión de las ideas antes expuestas. La tesis de Gais parece optimista, y él mismo así lo define, aunque se convierte en un defensor de la fuerza autonomizadora en cuanto cautivadora de la segunda modernidad. La decepción dominante parece poner en duda ese optimismo de Lipovetsky. Por ejemplo, nuestro autor tiene que reconocer que el sistema educativo se ha convertido en algo inútil para conseguir elevar las clases populares a altos puestos de decisión económico y político. Sin embargo, no es malo darle cierta importancia a las personas o incluso a las cosas. El problema es cuando nos excedemos en dar ese significado a cualquier cosa que se te pare enfrente y de alguna manera te termine agradando. Hay cosas que debemos otorgarle ese significado sí o sí. El dinero, al tener dinero tenemos poder, por así decirlo. La ilusión es una idea. Las ideas, a pesar de estar basadas en la realidad, son solo eso, ideas. Por lo tanto, no pueden alcanzar la realidad. Pero la realidad supera a la imaginación, así que esa idea se quedaría como una realidad alternativa. No tenemos la culpa de no controlar los sentimientos y haber creado una ilusión, ya que la sociedad nunca nos dijo que las ilusiones pueden más que la realidad. Las ilusiones no son malas, pero gracias al mal uso de nuestros sentimientos o pensamientos, otorgamos significados a muchas cosas, y sin fundamento siquiera, prestando así a que se crea una ilusión, la cual no controlamos la mayoría de las veces. De la ilusión deriva la desilusión, y el punto aquí es que debemos aprender a controlar ese tipo de cosas, aprender a dar significado a todo. Bien es sabido que es inevitable que sintamos, es inexorable, pero entonces, ¿por qué no mejor aprender a otorgar significado de una forma inconsciente sin que ésta nos haga daño? Y aún así, sigamos aprendiendo del poco o mucho dolor que siga generando. Esto en base a una desilusión y el empuje que te da ante la vida. El hedonismo de la sociedad del consumo había sacudido los cimientos del orden autoritario, disciplinario y moralista. En esta cita, nos damos cuenta que gracias al hedonismo y esta búsqueda del placer, llevó a desatar el caos, pues las personas no encontraban placer en el autoritarismo, por lo que la gente llegó a ser lo que el autor lo llama la segunda revolución democrática, en la cual buscaban principalmente el placer. En el autoritarismo era característico la represión, y era obvio que a las personas no les fuera grato. En la página 18 vemos claramente que el autor se refiere a que el hecho de ser pesimista y optimista al mismo tiempo no nos contradice. Solo habría que especificar sobre qué realidad se habla. Y como dijera el autor, nuestro universo social nos da el derecho de ser a la vez optimistas y pesimistas. No hay contradicción. Todo depende de la esfera de la realidad de la que se hable. No importa que nunca haya habido acciones emanadas del deber y del respeto a la ley. Ser leal en las relaciones de amistad no podría dejar de ser exigible a todo hombre, aunque hasta hoy no haya habido ningún amigo leal, pues este deber no nace de la experiencia, sino que reside en una idea de la razón que determina la voluntad por fundamentos a priori. La moralidad no se deduce de ciertos ejemplos, pues de un ejemplo no se puede extraer el concepto de moralidad. Los imperativos se expresan por medio de un debe ser. Nos dice que es bueno hacer u omitir algo. Y la voluntad es buena siempre y cuando se realice cuando las representaciones de la razón determinen nuestras acciones.